La primera vez que noté que algo extraño ocurría fue una tarde cualquiera, mientras doblaba la ropa en mi habitación. Sentí que alguien me observaba, aunque sabía que estaba sola en casa. Mi esposo Luis había salido a trabajar y su madre, doña Rosa, solía pasar las tardes en su propia casa, un par de calles más allá. Pero la sensación persistía, como si hubiera ojos invisibles juzgando cada movimiento que hacía. No le di mucha importancia al principio, tal vez era mi imaginación. La relación con mi suegra nunca había sido fácil, pero no esperaba que esa incomodidad traspasara lo emocional y se volviera casi física. Esa noche, mientras cenábamos, Luis me comentó que su madre había pasado por la casa por la mañana para dejarle unos tamales. No me sorprendió. Rosa tenía la costumbre de entrar sin avisar, usando la copia de las llaves que Luis le había dado hace años, antes de casarnos. Nunca había querido devolverlas, y aunque muchas veces le pedí a Luis que le pidiera que las entregara, él siempre se negaba. Decía que era su madre y que no veía nada de malo en que ella tuviera acceso a nuestra casa. Es por seguridad, me había dicho una vez. ¿Qué pasa si nos pasa algo y no podemos abrir la puerta? Yo siempre respondía que si ese día llegaba podríamos resolverlo entonces, pero, como siempre, Luis encontraba formas de esquivar el tema. A la mañana siguiente, mientras limpiaba la habitación, mi pie chocó con algo duro debajo de la cama. Me agaché y, para mi sorpresa, encontré un pequeño dispositivo negro del tamaño de un encendedor. Lo inspeccioné más de cerca y pronto me di cuenta de lo que era: una cámara. Sentí cómo la sangre se me congelaba en las venas. ¿Quién había puesto eso ahí? ¿Por qué? Mi mente empezó a correr a toda velocidad. Recordé la sensación de ser observada y las constantes visitas de Rosa. No quería acusarla sin pruebas, pero en mi interior algo me decía que ella tenía algo que ver con esto. Decidí no decir nada en ese momento. Guardé la cámara en un cajón y me prometí investigar más antes de actuar. Si era Rosa quien había puesto esa cámara, tenía que descubrirlo y asegurarme de que no volviera a cruzar mis límites. Esa misma tarde, mientras Rosa estaba en casa para tomar un café con Luis, noté que ella parecía extrañamente interesada en mis actividades. ¿Qué hiciste hoy, nuera?, preguntó con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Lo de siempre, señora. Limpiar, cocinar, nada fuera de lo común. Rosa entrecerró los ojos como si buscara algo en mi rostro. Espero que no estés perdiendo el tiempo. Una mujer de casa siempre tiene que estar ocupada, ¿sabes? Luis no dijo nada, como siempre. Su silencio era un arma que Rosa sabía usar a su favor. Esa noche, mientras Luis dormía, tomé la cámara y la conecté a mi computadora para revisar el contenido. Mi corazón latía con fuerza mientras veía las grabaciones. Las imágenes no dejaban lugar a dudas. Alguien había colocado esa cámara con la intención de espiarme. Y ese alguien era Rosa. En los videos podía verla entrando a nuestra habitación, revisando mis cosas y colocando cuidadosamente la cámara debajo de la cama. Mi furia creció con cada segundo que pasaba. ¿Qué derecho tenía de invadir mi privacidad de esa manera? No sabía qué hacer. Confrontarla directamente podía empeorar las cosas y sabía que Luis siempre se pondría de su lado. Necesitaba un plan, algo que me permitiera exponerla sin que pudiera escapar de la verdad. Esa noche no pude dormir. Las imágenes seguían repitiéndose en mi cabeza y cada vez sentía más claro que esta era la gota que colmaba el vaso. Rosa había cruzado una línea que no estaba dispuesta a tolerar. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir viviendo así. La mañana siguiente fue una de las más largas de mi vida. Preparé el desayuno en silencio, observando a Luis mientras comía despreocupado. No tenía idea de lo que había descubierto y por primera vez me sentí incapaz de confiarle algo tan grave. Después de que salió al trabajo, revisé nuevamente las grabaciones. Quería estar completamente segura antes de actuar. La cámara había estado grabando durante semanas, y no solo había imágenes de Rosa husmeando en nuestras cosas, sino también de momentos privados entre Luis y yo. Ver eso me llenó de asco. Sabía que Rosa era controladora, pero esto era una invasión de privacidad a un nivel inimaginable. Era como si quisiera demostrar que nuestra vida le pertenecía. Como si mi papel en esta casa no fuera más que el de una intrusa en un terreno que ella consideraba suyo. Pasé el día pensando en cómo manejar la situación. Confrontarla directamente no era una opción. Rosa tenía una habilidad innata para hacerse la víctima, y si la acusaba sin pruebas, seguramente convencería a Luis de que yo era la mala de la historia. Así que decidí jugar con sus propias reglas. Esa tarde, cuando Rosa vino nuevamente a casa con la excusa de traer un flan, intenté actuar con normalidad.
¿Cómo estás, Rosa?, le dije con una sonrisa que me costó muchísimo mantener. Bien, querida. Solo pasé para ver cómo estabas. A veces me preocupo por ti, ¿sabes? Estás sola todo el día, y una nunca sabe si estás haciendo lo correcto para la casa y para Luis. Quise gritarle en la cara que sabía lo que había hecho, pero me contuve. En su lugar, asentí lentamente. Entiendo, Rosa. Es bueno saber que te preocupas tanto. Su sonrisa fue casi triunfal, como si hubiera ganado una batalla invisible. Pero lo que no sabía era que yo también tenía un plan. Esa noche esperé a que Luis se durmiera antes de sacar la cámara y colocarla nuevamente en su lugar, debajo de la cama. Pero esta vez no estaría grabando a mí. Decidí manipular la posición para que captara algo diferente, a Rosa entrando nuevamente en nuestra habitación. Sabía que tarde o temprano volvería a colocar otra cámara o a inspeccionar la que había puesto, y no me equivoqué. 2 días después, mientras revisaba las grabaciones, la vi nuevamente entrando en nuestra habitación, esta vez con guantes de látex y una pequeña bolsa. Se movía con rapidez, como si temiera que alguien pudiera atraparla. Lo que hizo después fue incluso más perturbador. Sacó una pequeña cámara nueva y la instaló en otro rincón del cuarto, esta vez en el armario, escondida entre las prendas de Luis. Luego revisó debajo de la cama y, al no encontrar la cámara original, frunció el ceño. Su rostro reflejaba molestia, pero también algo más: determinación. Sentí un escalofrío al darme cuenta de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. No solo había invadido nuestra privacidad una vez, sino que planeaba hacerlo de forma constante. Esto ya no era solo control, era obsesión. Esa noche le conté a una amiga cercana a Carla lo que estaba pasando. Era la única persona en la que podía confiar, alguien que conocía desde antes de casarme y que entendía la difícil relación que tenía con Rosa. «Esto es enfermizo, Alejandra», dijo Carla mientras tomábamos un café en su apartamento. «Necesitas exponerla. Si sigues callando, esto solo va a empeorar». «Lo sé, pero no puedo hacerlo sin pruebas sólidas. Luis siempre toma su lado. Si la enfrento ahora, solo va a decir que estoy exagerando». Carla me miró fijamente, como si estuviera evaluando algo. «Entonces haz que él lo vea con sus propios ojos. Necesitas encontrar una forma de que no pueda ignorar lo que ella está haciendo». Su consejo quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. Tenía razón. Si quería que Luis entendiera la gravedad de la situación, tenía que enfrentarlo con pruebas que no pudiera negar. Pero también sabía que para exponer a Rosa necesitaba ser cuidadosa. Decidí instalar una segunda cámara en la sala, apuntando hacia la entrada principal. Quería grabar a Rosa cada vez que entrara a la casa sin permiso. Si lograba obtener suficiente evidencia, no habría forma de que Luis pudiera defenderla. Mientras tanto, Rosa seguía actuando como si nada estuviera mal. Venía casi todos los días, siempre con una excusa diferente: traer comida, revisar que todo estuviera en orden, o simplemente para sentarse en la sala y hacer comentarios pasivo-agresivos sobre mi forma de llevar la casa. «¿Ya pensaste en buscar un trabajo, Alejandra?», me dijo una tarde mientras limpiaba la cocina. «Luis trabaja tanto y tú podrías ayudar un poco más con los gastos». «Estamos bien así, Rosa. Además, Luis y yo acordamos que yo me encargaría de la casa por ahora». «¿De verdad?». «Porque yo no veo que esta casa esté tan impecable como debería estar. En mis tiempos, una mujer sabía cómo mantener todo perfecto». Respiré hondo para no responderle. Sabía que quería provocarme, pero no iba a darle ese gusto. Esa misma noche, mientras revisaba las grabaciones de la cámara en la sala, descubrí algo que me dejó sin palabras. Rosa no solo estaba entrando a nuestra casa sin permiso, sino que estaba llevándose cosas. Pequeñas, casi insignificantes, como un adorno de la sala o una camisa de Luis. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué estaba planeando? De repente todo empezó a encajar. Rosa no solo quería controlar nuestra vida, sino que también estaba buscando maneras de sabotearme. Sabía que Luis confiaría más en ella que en mí, si llegaba a encontrar algo fuera de lugar. Pero esta vez yo tenía la ventaja. Decidí que era hora de dar el siguiente paso. Si quería desenmascararla, tenía que esperar el momento perfecto para hacerlo. El plan que estaba trazando no era sencillo, pero cada paso que daba me acercaba más a mi objetivo: exponer a Rosa de una vez por todas y recuperar el control de mi vida. No podía seguir viviendo bajo su constante vigilancia, ni permitiendo que Luis permaneciera ciego ante todo lo que ella estaba haciendo. Sabía que necesitaba algo más contundente, así que comencé a analizar todas las grabaciones que había recopilado hasta ese momento. Me di cuenta de que Rosa
tenía un patrón muy claro. Siempre venía a casa cuando sabía que Luis no estaba, lo que me hacía pensar que estaba calculando cada movimiento con una precisión enfermiza. Un día, mientras revisaba una de las grabaciones más recientes, encontré algo que me heló la sangre. Rosa no solo había instalado cámaras y revisado mis cosas, también había manipulado documentos importantes de Luis. En uno de los videos se la veía rebuscando entre sus papeles de trabajo, sacando una hoja y tomando fotos con su celular. No tenía idea de qué documentos eran ni por qué los había fotografiado, pero eso era suficiente para confirmar que sus intenciones iban mucho más allá de controlar mi vida diaria. Ahora estaba interfiriendo también en la vida profesional de su propio hijo. La rabia que sentí en ese momento fue indescriptible, pero al mismo tiempo, esa revelación me dio la determinación que necesitaba. Ya no solo estaba luchando por mí, también estaba protegiendo a Luis, aunque él no se diera cuenta. Esa tarde preparé una estrategia más elaborada. Decidí confrontar a Rosa, pero no de manera directa. Sabía que si la acusaba sin pruebas claras frente a Luis, ella podría darle la vuelta a la situación, como siempre hacía. Por eso planeé grabar una conversación con ella, con la esperanza de que sus propias palabras la delataran. Cuando Rosa llegó esa tarde con su habitual sonrisa cínica y su tarta de manzana hecha con amor, le pedí que se sentara conmigo en la sala. Rosa, he estado pensando en todo el tiempo que pasas aquí con nosotros. Empecé tratando de sonar amable. Realmente aprecio que te preocupes por nosotros, pero me pregunto si no estás descuidando otras cosas importantes en tu vida. Ella me miró con sorpresa, como si no esperara que le dijera algo así. ¿A qué te refieres, Alejandra? Solo quiero ayudar, es mi deber como madre cuidar de mi hijo. Y por supuesto, de ti también. Claro, lo entiendo, pero últimamente he sentido que quizá estás yendo un poco más allá de lo necesario. Por ejemplo, las cámaras que encontré en mi habitación, vi cómo su rostro se tensaba por un instante, aunque rápidamente intentó recuperarse. ¿De qué estás hablando?, preguntó con una risa nerviosa. No sé nada de cámaras. ¿Segura? Porque tengo grabaciones que dicen lo contrario. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Rosa intentó mantener la compostura, pero era evidente que mis palabras habían dado en el blanco. No sé de qué hablas, pero me parece una falta de respeto que me acuses de algo así. Yo solo quiero lo mejor para esta familia. ¿Lo mejor para la familia?, dije dejando que mi voz se endureciera un poco. Es por eso que has estado entrando a nuestra casa sin permiso, revisando nuestras cosas y tomando fotos de los documentos de Luis. Rosa se levantó de golpe, indignada. No tienes pruebas. Estás inventando cosas para poner a Luis en mi contra. Sonreí con frialdad. ¿No tengo pruebas? Entonces no tendrás problema en que le muestre a Luis las grabaciones que he estado guardando. Rosa palideció al escuchar eso. Sabía que no estaba bromeando. Alejandra, escucha, empezó a decir, pero la interrumpí. No, tú escucha, ya estoy harta de tus manipulaciones. Esto se acaba aquí y ahora. Sin darle tiempo a responder, me levanté y fui a la habitación para buscar mi laptop. Mientras tanto, Rosa se quedó en la sala, probablemente tratando de pensar en una forma de escapar de la situación. Cuando volví con la laptop en la mano, Rosa trató de recuperar el control. Luis nunca te va a creer, yo soy su madre, siempre confiará en mí. Eso lo veremos, respondí, encendiendo la laptop y reproduciendo uno de los videos más incriminatorios. En la pantalla Rosa aparecía revisando los papeles de Luis, sacando fotos y murmurando algo que no alcancé a entender. Su rostro en ese momento era una mezcla de miedo y rabia contenida. ¿Qué es lo que estás tratando de lograr, Rosa?, le pregunté directamente. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirando la pantalla, como si esperara que las imágenes desaparecieran por arte de magia. Finalmente murmuró algo casi inaudible. Yo solo quería proteger a Luis. ¿Protegerlo de qué?, insistí. ¿De mí? ¿Crees que no soy suficiente para él? Tú nunca serás suficiente para él, dijo finalmente alzando la voz. Nadie lo será. Luis necesita ver a alguien que lo cuide, alguien que entienda lo que es mejor para él. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Por primera vez, entendí que no se trataba solo de control. Para Rosa yo no era más que un obstáculo en su relación con su hijo, una intrusa que debía ser eliminada, pero no iba a dejar que ganara. ¿Sabes qué, Rosa? Tienes razón en una cosa. Luis necesita saber lo que es mejor para él, y eso incluye saber la verdad sobre todo lo que has estado haciendo. Rosa me miró con odio, pero no dijo nada más.
Sabía que había perdido. Esa noche cuando Luis llegó a casa, me armé de valor para contarle todo. Sabía que sería difícil, pero también sabía que no podía seguir viviendo con ese secreto. Luis tenía que saber quién era realmente su madre. Esa noche, mientras esperaba a Luis en la sala con mi laptop lista, mis nervios estaban al límite. Aunque había ensayado en mi cabeza cómo iba a abordarlo, sabía que no sería fácil. Luis tenía una relación profundamente enraizada con su madre. Una mezcla de amor y dependencia que ella había cultivado con maestría durante años. Cuando escuché el sonido de las llaves en la puerta, sentí un nudo en el estómago. Luis entró con su habitual sonrisa cansada, pero al ver mi expresión seria, frunció el ceño. ¿Todo bien, Ale?, preguntó mientras dejaba su portafolio en la mesa. Necesitamos hablar, Luis, es importante. Él se sentó en el sofá frente a mí, preocupado. Rara vez le pedía este tipo de conversaciones serias, y eso le puso en alerta. Dime, ¿qué pasó? Respiré hondo antes de comenzar. Luis, quiero que sepas que lo que voy a decir no es fácil para mí. Lo he estado guardando por miedo a cómo reaccionarías, pero ya no puedo más. Vi cómo su rostro se tensaba, sus ojos buscando respuestas en mi expresión. Alejandra, estás asustándome. ¿Qué está pasando? Es sobre tu mamá, Luis. Su postura cambió inmediatamente, como si se hubiera puesto una barrera protectora. ¿Qué pasa con mi mamá? Abrí mi laptop y la coloqué sobre la mesa frente a él. Quiero que veas esto. Le di play al video donde Rosa entraba a nuestra habitación y revisaba nuestros papeles. Al principio Luis parecía confundido, pero a medida que el video avanzaba, su expresión cambió de incredulidad a enojo. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente, con la voz cargada de tensión. Tu mamá ha estado entrando a nuestra casa sin permiso, revisando nuestras cosas e incluso instalando cámaras en nuestra habitación. Eso no puede ser cierto, exclamó poniéndose de pie. Mi mamá no haría algo así. Le mostré otro video, esta vez de Rosa instalando la segunda cámara en el armario. Luis se llevó las manos a la cabeza, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, preguntó, su tono ahora más dolorido que enfadado. Porque tenía miedo, Luis. Sabía que te costaría creerme, y no quería que esto se convirtiera en otro conflicto entre nosotros. Luis se dejó caer de nuevo en el sofá con la mirada perdida. Esto no tiene sentido. ¿Por qué haría algo así? Tomé su mano y la apreté suavemente. Luis, sé que amas a tu mamá, pero tienes que entender que esto no es normal. Ella está cruzando límites que no debería cruzar. Luis permaneció en silencio durante varios minutos procesando lo que acababa de descubrir. Finalmente murmuró: tengo que hablar con ella. Intenté detenerlo. Luis, no creo que enfrentarte a ella sea lo mejor ahora. Rosa es experta en manipular las situaciones, y si no lo haces con cuidado, puede voltearlo todo en tu contra. ¿Qué sugieres entonces? ¿Quedarme de brazos cruzados mientras ella sigue haciendo esto? No, pero quiero que lo hagamos juntos, con calma y con más pruebas si es necesario. Luis asintió lentamente, aunque todavía se veía profundamente afectado. Durante los días siguientes, Luis trató de actuar con normalidad, pero yo podía notar que estaba distante. Era evidente que estaba luchando con sus emociones. Rosa seguía viniendo a casa como siempre, completamente ajena al hecho de que su hijo ahora sabía lo que había estado haciendo. Un día, mientras Rosa estaba en la cocina conmigo, comenzó con sus habituales comentarios pasivo-agresivos. Luis parece tan cansado últimamente. Quizás deberías esforzarte más en cuidarlo, Alejandra. Me volví hacia ella, tratando de mantener la calma. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Rosa. Ella sonrió con falsa dulzura. ¿De verdad? Porque no parece suficiente. En ese momento Luis entró a la cocina y escuchó el comentario. Mamá, basta. Rosa lo miró, sorprendida por su tono. ¿Qué pasa, hijo? Solo estoy hablando con Alejandra. No, mamá, no estás hablando. Estás siendo cruel, como siempre. La tensión en la habitación era palpable. Rosa intentó suavizar la situación, pero Luis no le dio oportunidad. Necesitamos hablar, dijo con firmeza. Ahora. La llevó al salón y yo me quedé en la cocina escuchando desde la distancia. Mamá, sé lo que has estado haciendo, empezó Luis con la voz cargada de emociones. He visto los videos. Hubo un silencio, seguido por la voz de Rosa llena de incredulidad. ¿Qué videos? Las cámaras que pusiste en nuestra buena habitación, las veces que entraste a nuestra casa sin permiso, todo. Eso es una mentira, gritó Rosa, tratando de recuperar el control. Esa mujer te está llenando la cabeza de ideas absurdas. Yo jamás haría algo así. No mientas, mamá. Las pruebas están ahí.
El tono de Rosa cambió rápidamente de defensivo a victimista. Hijo, todo lo que he hecho es por ti. ¿No ves cómo esa mujer está arruinando tu vida? Solo quiero protegerte. ¿Protegerme?, repitió Luis, incrédulo. Instalaste cámaras en mi habitación. Eso no es protegerme, mamá, es controlarme. El intercambio se volvió más intenso, pero lo que más me dolió fue escuchar a Rosa intentar manipularlo una vez más. Si tienes que elegir entre ella y yo, espero que recuerdes quién siempre ha estado a tu lado. Luis no respondió de inmediato, y mi corazón se detuvo por un instante. Sabía que ese era el momento decisivo. Finalmente Luis habló, con la voz quebrada pero decidida. Mamá, te amo, pero esto no está bien. No puedes seguir interfiriendo en mi vida de esta manera. Rosa se quedó en silencio sin saber qué decir. Era la primera vez que Luis le ponía un límite tan claro, y se notaba que no sabía cómo reaccionar. Esa noche, cuando Rosa se fue, Luis y yo hablamos largo y tendido. Aunque todavía estaba en conflicto, me aseguró que estaba de mi lado, pero algo me decía que Rosa no se daría por vencida tan fácilmente. La tensión en nuestra casa no disminuyó después de esa confrontación. Aunque Luis había dejado claro que no permitiría que Rosa siguiera controlando nuestra vida, su decisión no significaba el final del conflicto. Sabía que Rosa estaba planeando su próximo movimiento. Su silencio durante los días siguientes era demasiado inquietante, como si estuviera esperando el momento perfecto para atacar. Luis, por su parte, estaba emocionalmente agotado. Aunque intentaba mantener una actitud firme, el enfrentamiento con su madre lo había dejado vulnerable. Lo encontraba en el sofá mirando al vacío o trabajando más horas de lo habitual para evitar enfrentar sus propios sentimientos. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en nuestra habitación, encontré una carpeta que no recordaba haber visto antes. Estaba escondida detrás de unos libros en el estante que compartíamos. La curiosidad me ganó y la abrí. Dentro encontré una serie de documentos relacionados con una propiedad que Luis y su madre habían comprado hacía años, mucho antes de que yo entrara en su vida. Pero lo que más me llamó la atención fue un contrato que estaba firmado únicamente por Rosa. Luis no aparecía por ninguna parte, a pesar de que siempre me había contado que esa propiedad era un proyecto conjunto entre ambos. Decidí confrontar a Luis esa misma noche. Luis, ¿puedo preguntarte algo sobre esta carpeta que encontré? Se quedó perplejo al verla en mis manos. ¿De dónde sacaste eso? Estaba en el estante. No estaba buscando nada en particular, pero me llamó la atención. ¿Qué es exactamente? Luis suspiró y tomó asiento junto a mí. Es una propiedad que mi mamá y yo compramos hace años. Siempre me dijo que era un proyecto para asegurar nuestro futuro, pero nunca presté mucha atención a los detalles. Le mostré el contrato. Luis, tu nombre no aparece aquí. Todo está a nombre de tu mamá. Su rostro se endureció mientras leía el documento con detenimiento. Eso no puede ser. Me prometió que esto era de los dos. ¿Estás seguro de que ella te mostró todos los documentos cuando lo compraron? Luis negó con la cabeza, su expresión llena de frustración. Confía en ella, Ale. Siempre he confiado en ella. Mi corazón se rompió al verlo tan devastado, pero sabía que este descubrimiento podía ser clave para desenmascarar a Rosa por completo. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y planificación. Sabía que Rosa no tardaría en hacer algo más y no quería que nos tomara por sorpresa. Decidí contratar a un abogado para revisar todos los documentos que Luis tenía relacionados con esa propiedad. Lo que descubrimos fue escalofriante. Rosa había usado el dinero de Luis para pagar la mayoría de la propiedad, pero se había asegurado de que todo estuviera a su nombre. Además, había solicitado un préstamo adicional utilizando los ingresos de Luis como garantía, sin que él lo supiera. Cuando le mostré esta información a Luis, vi cómo su rostro se transformaba de incredulidad a furia. Esto es una traición, murmuró apretando los puños. Luis, entiendo que esto es difícil, pero necesitamos enfrentarlo. Si no hacemos algo ahora, tu mamá seguirá manipulándote. Luis asintió, aunque claramente le dolía aceptar la realidad. Esa noche, Rosa apareció en casa sin previo aviso, como siempre. Pero esta vez, Luis estaba listo para confrontarla. La invitó a sentarse en el comedor, mientras yo observaba desde la sala. Mamá, quiero hablar contigo sobre algo importante. Comenzó con una calma que apenas podía sostener. Por supuesto, hijo. ¿De qué se trata? Luis colocó los documentos de la propiedad sobre la mesa. ¿Recuerdas esta propiedad? La compramos juntos, o al menos eso creía yo. Rosa intentó mantener su expresión neutral, pero pude ver cómo sus ojos se movían rápidamente, buscando una salida. Claro que lo recuerdo.
fue un proyecto para nuestra familia. ¿Nuestra familia?, replicó Luis alzando un poco la voz. Mamá, usaste mi dinero para comprar esta propiedad y luego pusiste todo a tu nombre. Luis, no es lo que parece. ¿No es lo que parece? Me tomaste por tonto. Usaste mi confianza para beneficiarte a ti misma, sin siquiera consultarme. Rosa intentó girar la conversación como siempre hacía. Hijo, todo lo que he hecho ha sido por tu bien. Esa propiedad es una inversión que eventualmente será tuya. No, mamá. Esto no es por mi bien. Esto es por ti, por tu necesidad de controlar cada aspecto de mi vida. La discusión se intensificó rápidamente. Rosa pasó de justificarse a de acusarme, diciendo que yo era la culpable de que Luis ahora desconfiara de ella. Desde que esta mujer llegó a tu vida, todo ha cambiado. Antes no teníamos estos problemas, Luis. Ella te está manipulando. Basta, mamá, gritó Luis, golpeando la mesa con el puño. Alejandra no tiene nada que ver con esto. Esto es entre tú y yo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosa se levantó lentamente, con los ojos llenos de una mezcla de rabia y desdén. Si quieres seguir defendiendo a esa mujer, no cuentes más conmigo, dijo finalmente antes de salir de la casa y cerrar la puerta de un portazo. Después de esa noche, Rosa cortó toda comunicación con nosotros, pero no pasó mucho tiempo antes de que intentara vengarse. Unos días después, Luis recibió una notificación de un abogado. Rosa estaba reclamando parte de su salario como compensación por préstamos familiares. Era evidente que esto era su manera de mantener el control, incluso a la distancia. Luis, aunque dolido, decidió tomar acciones legales. Con la ayuda del abogado que habíamos contratado, inició un proceso para recuperar el dinero que Rosa había usado de manera indebida y aclarar su situación financiera. Fue un proceso largo y desgastante, pero Luis comenzó a ver la realidad con más claridad. Por primera vez, estaba dispuesto a poner límites firmes con su madre, incluso si eso significaba romper la relación por completo. Por mi parte, aunque me sentía aliviada de que finalmente estuviéramos enfrentando la situación, sabía que la lucha no había terminado. Rosa no era alguien que se rindiera fácilmente, y aún quedaban muchas batallas por librar. El enfrentamiento con Rosa había marcado un antes y un después en nuestra vida. Aunque Luis intentaba mantenerse firme, el proceso legal y el distanciamiento con su madre lo afectaban profundamente. Rosa, en su ausencia, seguía sembrando caos. Había comenzado a llamar a familiares y amigos, difundiendo mentiras sobre mí y nuestra relación. Alejandra te está separando de tu verdadera familia, Luis. Está manipulándote, dijo una tía de Luis por teléfono un día mientras él escuchaba en silencio, visiblemente cansado. Luis colgó sin responder, pero esa llamada fue solo una de muchas. Rosa estaba construyendo una narrativa en la que ella era la víctima y yo la villana que había llegado a destruir su relación madre-hijo. Decidí que ya no podíamos quedarnos esperando a que Rosa destruyera nuestra reputación. Teníamos que actuar de manera contundente. Una mañana, mientras revisaba los documentos de la propiedad y los reportes legales, encontré algo interesante. Un detalle sobre una transferencia bancaria a nombre de un tercero que no reconocía. Mostré el documento al abogado y él sugirió investigar más a fondo. Lo que descubrimos nos dejó atónitos. Rosa había transferido dinero de la cuenta de Luis a la de un hombre llamado Francisco Vega. Luis, al escuchar este nombre, quedó pálido. Francisco Vega era el socio de mi papá antes de que él muriera. Mamá siempre lo mencionaba con desprecio. Decía que lo había traicionado. El abogado nos ayudó a rastrear más información sobre Francisco. Resultó que él y Rosa habían mantenido una relación en secreto durante años, incluso mientras el padre de Luis seguía vivo. Pero lo más impactante fue descubrir que Francisco era el propietario oculto de varias propiedades y negocios que Rosa gestionaba a través de prestanombres. Este descubrimiento lo cambió todo. Ahora teníamos evidencia de que Rosa no solo había manipulado a Luis, sino que también había construido un imperio financiero a costa de engaños y traiciones. Luis decidió que era hora de enfrentarla de nuevo, pero esta vez con pruebas en mano y con la presencia de nuestro abogado. Rosa accedió a reunirse con nosotros en un café, probablemente pensando que aún podía manipular la situación a su favor. Cuando llegamos, ella nos esperaba con una sonrisa falsa, fingiendo que todo estaba en calma. Luis, hijo, me alegra que finalmente quieras hablar conmigo. Luis no perdió tiempo en rodeos, colocó los documentos sobre la mesa frente a ella. Explícame esto, mamá. Rosa miró los papeles y por un momento pareció perder la compostura. Sin embargo, rápidamente recuperó su actitud altiva. No sé de qué hablas, Luis.
Esto no tiene nada que ver conmigo. El abogado que estaba sentado junto a nosotros intervino. Señora Rosa, hemos rastreado estas transacciones. Los fondos provienen directamente de la cuenta de su hijo, y el beneficiario es Francisco Vega. ¿Desea explicarlo? Rosa se levantó de golpe, su rostro rojo de furia. No tienen derecho a investigarme. Esto es un ataque. No, mamá, dijo Luis con una calma que contrastaba con su mirada severa. Esto es la verdad. Durante años me has manipulado, controlado y mentido. Pero esto es demasiado. No solo me traicionaste a mí, también traicionaste la memoria de mi papá. No tienes idea de lo que hablas, gritó Rosa atrayendo la atención de los demás clientes del café. Todo lo que he hecho ha sido para protegerte, para darte una vida mejor. ¿Protegerme?, replicó Luis levantando la voz por primera vez. Me robaste. Usaste mi dinero para tus propios intereses y me dejaste fuera de todo. El abogado intervino de nuevo intentando calmar la situación. Señora, le aconsejo que coopere. Tenemos suficientes pruebas para iniciar un proceso legal si es necesario. Rosa, al darse cuenta de que estaba acorralada, cambió su tono. Luis, por favor, soy tu madre. Todo esto se puede arreglar. No hagas algo de lo que te arrepientas. No, mamá. Tú fuiste la que cruzó la línea. Esto no tiene arreglo. Esa conversación fue el último clavo en el ataúd de la relación entre Luis y Rosa. Aunque ella intentó intimidarnos con amenazas y demandas legales, las pruebas que teníamos eran demasiado contundentes. Al final, Rosa se vio obligada a devolver gran parte del dinero que había tomado de Luis, y el proceso legal reveló sus oscuros manejos financieros, lo que afectó gravemente su reputación. Pero la victoria no fue fácil ni dulce. Luis quedó profundamente marcado por la traición de su madre. Hubo días en los que lo encontraba llorando en silencio, luchando por reconciliar el amor que sentía por ella con el daño que le había causado. Con el tiempo nuestra vida comenzó a estabilizarse. Luis y yo decidimos mudarnos a otra ciudad para empezar de nuevo, lejos del alcance de Rosa y de los recuerdos dolorosos que ella representaba. Aunque nunca podríamos borrar lo ocurrido, estábamos decididos a construir un futuro mejor. El día que dejamos nuestra antigua casa, Luis me tomó de la mano y me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Alejandra, lamento todo lo que tuviste que soportar por mi culpa. No fue tu culpa, Luis. Lo importante es que ahora estamos juntos y libres. Nos abrazamos, dejando atrás el peso del pasado. Rosa nunca aceptó su derrota. Continuó difundiendo mentiras sobre nosotros, pero con el tiempo sus esfuerzos se volvieron irrelevantes. Habíamos aprendido a vivir nuestra vida sin mirar atrás, y aunque las cicatrices permanecían, también nos recordaban lo lejos que habíamos llegado. Luis había roto el ciclo de control y manipulación, y eso era lo más importante. Había aprendido a poner límites y a valorar la relación que teníamos, construida sobre confianza y respeto mutuo. Y yo, aunque había sufrido mucho, me sentía más fuerte que nunca. Había luchado por mi lugar, por mi amor y por mi dignidad, y había salido victoriosa. Era el final de una etapa oscura, pero también el comienzo de una nueva, llena de esperanza y posibilidades.